básicamente con la Revolución Francesa hay dos elementos que quedan en el aire, ¿sí? Primero, el deseo de libertad, el deseo de respeto, de pérdida de privilegios, el deseo de tener una mejor opción de vida como ciudadanos de un país. Y como ciudadanos de un país viene la segunda, el concepto de nacionalismos. Es decir, yo pertenezco a un grupo con el que me identifico por sus costumbres y demás, y no tengo por qué estar asociado simplemente por el capricho de la historia, por las conspiraciones, las guerras y demás, a otro grupo que no tengo nada que ver, o yo tengo que me obligan a entrar en un grupo que no, con el que no me identifico, ¿sí? Así, por ejemplo, tenemos que en Alemania, ¿sí? En lo que es hoy Alemania, que antes era el imperio prusiano, habían un pocotón de pueblos que no tenían nada que ver uno con otro y no se sentían identificados ni con el rey, ni con las costumbres, ni con las normas. Es como si a nosotros nos obligaran, ¿sí?, a tener las costumbres de los paisas, a tener las costumbres de los llaneros, de los nariñenses, de los costeños, de lo que fuera, por imposición, ¿sí? Ah, qué rico aprender, conocer, saber, probar la comida, aprender de los bailes, aprender de la geografía, conocer paisajes, conocer personas, la idiosincrasia, las historias, los mitos. Ah, muy bonito, aprender, saber. Pero eso es muy diferente a que le impongan a uno y uno tenga que someterse a los demás simplemente porque hay alguien en el poder que pertenece a esa zona. Entonces, como esos dos fantasmas, esos dos espíritus de libertad ya habían quedado volando por toda Europa, entonces ahora se vuelve muy perentorio y necesario tratar de imponer un orden, tratar de buscar algo. Y viene la restauración. Vamos a mirar un corto video que nos habla de ese proceso que se buscaba en el Congreso de Viena y demás. Voy a compartirles pantalla. Y este video nos va pues, a ayudar también a entender parte de lo que les he estado diciendo y demás. ¿Listo? Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a los videos de Historia Educatina. En esta ocasión vamos a estudiar lo que fue la restauración europea, como tenemos aquí en el título en pantalla. ¿Qué fue la restauración europea? Ubiquémonos en el tiempo. Esta restauración comienza a darse hacia finales de 1814-1815, cuando el poder de Napoleón empieza a disminuir hasta su caída total en lo que se denominó la Batalla de Waterloo, que aquí tenemos representada en la imagen. Entonces hablamos de Batalla de Waterloo. Como bien vimos en anteriores videos de historia, la Batalla de Waterloo, que fue en junio de 1815, marcó la caída definitiva de Napoleón Bonaparte. Por lo tanto, a partir de esta caída de Napoleón, que había sido amo y señor de Europa, comienza a darse esta especie de restauración o este intento de volver al antiguo régimen, ¿no? Entonces, tres elementos fundamentales. Cae Napoleón, que había tratado de imponer un nuevo sistema de gobierno. Aunque él se volvió emperador, pero hablaban más de ciudadanos, se habían quitado muchos privilegios, no existía el concepto de nobleza, monarquía y demás. El segundo, con la caída de Napoleón en la batalla de Waterloo en junio de 1815, se abre la opción de que todo vuelva antes. Y el tercer elemento, el deseo que existían de las demás potencias que rodeaban a Francia, de acabar con todo vestigio, con todo lo que oliera, con todo lo que supiera a revolución, con todo lo que había sido los conceptos que habían cambiado en Francia. Entonces, esos tres elementos, dice, vamos a tratar de quitar todo vestigio de Napoleón, ya lo logramos vencer, ahora vamos a restaurar todo nuevo. Pero hay un nuevo elemento. A pesar de que querían todo volver a imponer el antiguo, ellos entendieron que si volvían a hacer exactamente como fue Francia antes de 1789, cuando vino la Revolución Francesa, si ellos no tenían cuidado, si no aprendían a manejar las cosas, pues obviamente la gente otra vez iba a revolucionar. Entonces decían, vamos a restaurar todo, pero no totalmente igual, porque recordemos, aprendamos la lección. Si nosotros no aprendimos la lección de eso, estamos graves. Entonces vamos a tener otra vez reyes, nobles y todo eso, pero que no abusen, como pasó en Francia antes de la Revolución.
Entonces rápidamente vamos a correr aquí la pantalla y vamos a mencionar como algo fundamental para entender esta restauración lo que fue el Congreso de Viena. Como bien vemos aquí marcado, nos interesa saber cuáles fueron los objetivos del Congreso de Viena, quiénes fueron sus protagonistas y cuáles fueron las consecuencias. El objetivo principal, como dijimos anteriormente, era restablecer el orden, vamos a poner aquí, restablecer el orden anterior a la Revolución Francesa. Entonces vamos a poner aquí, anterior a la Revolución Francesa. ¿No? Luego vamos a decir quiénes fueron los protagonistas de este Congreso de Viena. Bueno, eran 4 estados. Ellos eran Prusia, Rusia, Austria e Inglaterra, ¿no? Los 4 justamente estados vencedores. Bueno, ya lo digo. ¿Por qué ellos eran los protagonistas? ¿Ah? ¿Por qué creen que eran los protagonistas? ¿Ah? Chicas, ¿por qué creen ustedes que ya eran los protagonistas? ¿Cómo, Cami? Profe, ¿porque eran los que estaban en guerra con los otros? Sí, porque ellos ganaron. Ustedes saben que el bando que gana es el que impone las condiciones, ¿sí? Entonces, mientras que Napoleón fue quien ganó Austerlitz, por ejemplo, Marengo, ¿sí? Y cada una de las batallas que él ganó, él impuso condiciones porque él era el ganador. Tenía las armas, tenía el poder, todo eso. Ahora no, la situación cambia. Porque primero, ellos ganaron. Segundo, porque ya no estaba Napoleón, ni había forma, ya había muerto incluso, ¿sí? Lo habían llevado a Santa Elena y demás. Entonces, ellos son los que ponen las condiciones. Siempre en la guerra, el que gana es el que impone las condiciones. Y también hay otro elemento que hoy día pues se ha logrado un poquito quitar porque se ha podido investigar, se han escuchado otras fuentes, ¿sí? Y es el hecho de que el bando vencedor generalmente contaba la historia a su acomodo, ¿sí? Por eso es que ustedes, por ejemplo, ven, ¿cuántas han visto de ustedes películas de los indios de Norteamérica? ¿No han visto películas de los indios? Generalmente, cuando se presentan películas de la conquista de Norteamérica por parte de los ingleses, generalmente ponen a los indios que son malos, que quitan pieles, que les quitan la cabellera, que matan a las mujeres, bueno, terribles. Pero no cuentan que ellos vivían tranquilos y que un grupo de ingleses llegaron a quitarles sus tierras, a matarles sus búfalos, a quitarles su territorio, a sacarlos de ahí porque ellos estaban ahí. Entonces, el bando vencedor, que fueron los ingleses posteriormente, cuenta la historia como a ellos les parece que debe ser contada, siempre tratando de que ellos no sean juzgados como malas personas, ¿sí? Entonces, si ustedes van y escuchan en España la historia de Simón Bolívar, muy seguramente los españoles van a estar, y Simón Bolívar nos robó la posibilidad de seguir siendo una gran nación porque nos quitó los recursos que teníamos de América. Porque ellos lo cuentan, ellos dicen, Simón Bolívar para nosotros fue malo, pero para nosotros Simón Bolívar fue bueno porque nos liberó de los españoles. Entonces siempre la historia se trata de contar desde algún bando. Yo trato de buscar de todo para decirles estas son las diversas opciones. Sin embargo, pues hasta que no se investigue todo no se puede decir totalmente. Entonces los protagonistas fueron los que ganaron en ese momento. Que habían derrotado a Napoleón, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí, subrayar lo de protagonistas, los objetivos y finalmente las consecuencias. Entonces decimos, tenemos a Prusia, Rusia, Austria e Inglaterra, vencedores de Napoleón, que lo que buscan es restablecer el orden anterior a la Revolución Francesa. ¿Qué consecuencias va a tener este Congreso de Viena? Bueno, en primer lugar, se plantea un nuevo mapa europeo. Entonces vamos a poner aquí, nuevo mapa europeo. ¿No? Esto principalmente, ustedes piensen que con las guerras napoleónicas y las conquistas de Napoleón, o sea, el emperador de Francia, se había un poco modificado el mapa de Europa. Bueno, con esto se da un nuevo mapa muy similar al del antiguo régimen. También lo que se establece es el principio de legitimidad
a las dinastías, ¿no? Principio de legitimidad a las dinastías. ¿Qué significa esto? Que los reyes de cada uno de estos estados tenían digamos, la legitimidad de gobernar aquellos territorios que históricamente habían sido reinados por ellos. Y por último, se forma lo que se denomina cuádruple alianza, ¿no? Cuádruple alianza, integrada obviamente por estos 4 estados que habíamos mencionado, que lo que digamos, ¿qué les permite, qué hace la cuádruple alianza? Bueno, tienen derecho a la intervención, entonces ponemos derecho a intervención en cualquier estado donde amenace una revolución similar a lo que fue la Revolución Francesa. Entonces, ya sabemos el objetivo, volver a restaurar el orden anterior. Ya sabemos quiénes son los protagonistas. Entonces, esos protagonistas, teniendo ese objetivo, dice, bueno, vamos a devolvernos. ¿Cómo estaba Europa en 1789, 1799, cuando empezaron las conquistas, antes de la Revolución? ¿Cómo estaba? Estaba así, bueno, vamos a irnos nuevamente a eso. Resulta que ustedes saben que en la Revolución Francesa mataron al rey, porque desconocieron ese principio de legitimidad que decía de que el rey tenía el derecho divino porque Dios lo había enviado. Entonces los ciudadanos franceses dijeron, no señores, eso ya no es cierto. Ciudadanos somos todos, ¿sí? Y eso se puede elegir de entre el pueblo. No tiene ningún derecho de legitimidad, ni que Dios, ni nada de esas cosas. Empezando que la Revolución Francesa, a Dios lo sacaron totalmente de allí. Ellos dijeron, no, tenemos que restablecer eso, porque la mejor manera de gobernar es sembrar ese miedo y ese respeto entre la gente, porque si no, entonces a nosotros nos atacan nuevamente como pasó en Francia. Entonces tenemos que volver a tener ese principio de legitimidad. Y lo otro es que ellos se dieron cuenta de que Napoleón había logrado conquistar, dominar Europa porque les faltó unión, ¿sí? En plena Revolución Francesa, si Prusia, Rusia, Austria, Inglaterra se hubieran unido, hubieran atacado a Francia, no hubieran dejado progresar la revolución. Si en sus inicios hubieran atacado a Napoleón cuando todavía Francia no estaba tan bien organizada, hubieran evitado todo lo que hizo Napoleón. Entonces dijeron, no, ahora cualquier posible inicio de revolución nos vamos a unir y vamos a atacar y vamos a no permitir que se cambie qué cosa, el mapa de Europa y la legitimidad. No vuelva a pasar que nos maten algunos de los reyes de algunas de las casas. No permitamos eso y para eso nos vamos a unir. Eso fue lo que se propuso, ¿no? Por lo tanto, el Congreso de Viena marca esta restauración europea que lo que busca es volver al antiguo régimen. Por último, vamos a correr la pantalla un poco más, vamos a dejar aquí, y vamos a decir entonces que la ideología, vamos a poner un nuevo color, la ideología que predominó en este Congreso de Viena, vamos a poner aquí ideología, va a ser, en un primer lugar, contraria al liberalismo. Contraria al liberalismo. Y por otro lado, como recién mencionamos, se plantea una vuelta al antiguo régimen. Bueno, esto básicamente fue lo que conocemos como la restauración europea. Cualquier duda, comentario. Muy bien. ¿Qué es el liberalismo? Voy a pedir a Camila que haga una consulta rápida en Google de qué es el liberalismo, ¿sí? Y nos vamos a definir mientras que yo voy aquí haciendo cambios de pantalla. ¿Listo, Cami? Por favor, ahorita nos lees, ¿vale? Listo. Listo, ¿ya lo encontraste, Cami, qué es el liberalismo? Profe, pero que ya estoy buscando. Profe, ya dice doctrina política y económica y social, nacida a finales del siglo XVII, que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. Muy bien. ¿Libertad de quién? Del pueblo.
del individuo, de la persona, bueno, en general del pueblo, obviamente, pero del individuo, en el que el Estado no entra a decidir todas las cosas, sino que es el individuo. En otras palabras, liberalismo significa libertad individual. ¿Para qué? Para muchas cosas. Entonces, Camila tiene, por ejemplo, el derecho y libertad de colocarse un negocio acorde a lo que considere que debe vender. Nicole tiene derecho a ejercer la religión que quiere, ¿sí? Angie tiene el derecho a postularse a una candidatura política para ejercer algún cargo. O sea, todas tienen esos mismos derechos, pero digamos, lo quiero ejemplificar como un derecho individual de cada quien. Entonces, mientras que si seguía el antiguo régimen, ni Angie, ni Camila, ni Nicole podrían, por ejemplo, aspirar a algún cargo, porque si no pertenecían a la nobleza, no podían, ¿sí? El Estado era el que definía qué religión podría gobernarse o estaría. Entonces Nicole no podría tener ese derecho a tener otra religión. Y de acuerdo a las necesidades, el gobierno era el que establecía todo. Entonces Camila no podía tener derecho a oponer su propio negocio de la manera como ella quería. Entonces el liberalismo da la opción de libertad, ¿sí? De asociarme para algún fin. Vamos a asociarnos nosotros para hacer una cooperativa de trabajadores, de consumidores de panela, de arroz, de lo que sea. Esa libertad no, porque el antiguo régimen dice cómo se hacen las cosas. Incluso pide impuestos para captar la cosecha y a dónde se va a utilizar, porque recuerden que en Francia tomaban las cosechas y una gran parte era para los nobles, el pueblo no importaba que tuviera aguantar hambre y para mandar al ejército para las guerras. Entonces, todas esas libertades se las vienen a quitar. ¿Qué pasa cuando usted ya las ha tenido y de un momento a otro se las quitan? Usted va a luchar para que no se la quiten, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicas? Porque ustedes saben que tienen ese derecho a ejercer su libertad, ¿sí? Ese derecho a ejercer su libertad, ¿sí? ¿Por qué ustedes se ponen bravas cuando la mamá le dice y no sale ni a la puerta? ¿Mm? Porque uno ya está acostumbrado a salir. Exactamente, ¿sí? Cuando una persona, ustedes dicen así, pero ¿por qué no puedo? Cuando ustedes son castigados porque la embarraron, ustedes entienden, bueno, es parte de mi castigo porque la embarré y todo eso. Pero si no hubiese ninguna razón lógica, ustedes van a decir, pero ¿por qué yo qué hice? El pueblo de alguna manera es como los reyes, el Estado, se convierte como en ese papá que arbitrariamente impone castigos sin saber por qué. Entonces ellos dicen, no queremos eso. Porque la Revolución Francesa y la República de Napoleón, aunque Napoleón terminó siendo emperador, nos dio libertades y queremos seguirlas conservando. Y resulta que como Napoleón conquistó otros territorios, conquistó Austria, conquistó Francia, conquistó España, gran parte de Polonia, parte de Alemania, entonces esa gente conoció esa libertad y dijo, nosotros queremos seguir manteniendo eso, ¿sí? Así que no fue fácil para la restauración tratar de decir, no, aquí no ha pasado nada, vamos a seguir. No, señores, porque la situación es, después de que yo pruebo la libertad, ¿sí? Es difícil. Imaginémonos que en este momento en Colombia, ¿sí? Nos dijeran de ahora en adelante, por ejemplo, las niñas solamente pueden aprender a leer y escribir y no pueden estudiar más. ¿Sería lógico eso? Ustedes, creo yo que reclamarían, diría Nicole, Angie o Camila, es que el estudiar o no tiene que ser mi decisión, no una imposición de un Estado, que me diga si tengo o no tengo derecho a estudiar. Que le dijeran, ahora solamente las niñas se pueden recoger el pelo y hacerse una moña atrás, no se admiten otros peinados. Uy, no, qué feo. Se dije, ¿cómo así? Sí, sí, yo tengo derecho a escoger el peinado que a mí me guste, aunque no le gusten a otros, pero a mí me gusta y me lo dejo así, ¿sí? Que, por ejemplo, los obligaran a todos a que tenían que utilizar una falda que le llegue hasta los tobillos y una blusa que le llegue hasta las manos, ¿sí? Así como generalmente anda Nicole. No, mentiras. Ay, profe. Nicole. No, entonces, si a ustedes les impusieran ese tipo de moda, ¿qué harían ustedes? Impuesta, ¿no? No, que les digan, bueno, hoy vamos a venir todas de falda larga como una decisión conjunta, ¿sí? ¿Sí?
O que dijeron hoy vamos a hacer la semana de la Revolución Francesa, entonces vamos a ir con atuendos alusivos a la época, ¿sí? Eso es muy diferente porque es una decisión consensuada entre ustedes y yo para hacer algo. Pero si les dijera el gobierno nacional, no, es que la única manera de peinarse, de vestirse, no. Entonces, el gran problema que enfrenta la restauración es esa imposición que quiere hacer sobre los demás. Muy bien, chicas, vamos a dejar hasta acá. Nos vemos entonces en la siguiente clase. ¿Cuándo dejamos revisión de cuaderno para el viernes? ¿Está bien? Para escribir esa unidad que usted nos envió, profe. La restauración Me es parece muy bien, Gaby. Tu profe, ya me acordaba. son 3 paginitas. Ay, profe, eso está larguísimo. Son 3, la restauración son 3. Sí, pero uno se demora harto escribiendo. ¿Sí? A ver, entonces, ¿para cuándo la dejamos? Para el próximo viernes. Ay, mejor dicho, no, para el 25 de diciembre, entonces. Para el viernes, profe. Para este viernes, por eso les digo. Sí, por eso, profe. No hemos terminado. ¿Ah? Nosotros no hemos terminado. Yo termino, nosotros no, porque para este viernes. Pero le estoy dejando 5 días. No, profe. Tenemos tiempo. No me puede hacer para escribir. Cami, mira, les voy a mostrar cuánto es. Mire, restauración, un cuadrito ahí, otro cuadrito acá. Y aquí termina, 3 hojitas. No, profe, no. Bueno, está bien, profe. Bueno, entonces para el viernes quedamos así.